Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, muchísimas gracias por recibirnos aquí a La Voz de América en el Ministerio. Esta es tu casa, Liz, y aquí a la orden. Muchas gracias. Primero que todo, contémosle a la gente un balance. Usted está a punto de cumplir un año en esta cartera. Contémosle a la gente un pequeño balance de su trabajo. Bueno, lo primero hay que explicar qué hace un ministro del Interior en Colombia, porque en otros países de América Latina el Ministerio del Interior se centra en los temas de seguridad. El ministro del Interior es el articulador del gabinete, es el que va generando relaciones con todos los ministros. El ministro del Interior tiene que articular tareas con gobernadores, con alcaldes, con autoridades locales. El ministro del Interior maneja la conflictividad social interna del país, cuando una comunidad busca a través de una movilización obtener alguna reivindicación social, es el Ministerio del Interior el que entra a hablar con esas comunidades. El ministro del Interior es el que maneja, y es tal vez la parte más conocida en Colombia, las relaciones del gobierno con el Congreso. Es la voz del gobierno en el Congreso, es el que defiende los proyectos de ley, el que logra hacer los acuerdos políticos con las bancadas, con los partidos. Entonces, cuando uno entiende ese contexto, tendría que decir qué hemos venido haciendo. Primero, hay una agenda legislativa muy ambiciosa. Nuestro gobierno es un gobierno que por primera vez en décadas tiene un origen de unas ideas progresistas. En Colombia hemos sido gobernados por dos partidos desde inicios de la República, con una tendencia, en algunos casos, un poco progresista, el liberalismo en 1936, el liberalismo en 1848, digamos, hubo unas modificaciones interesantes, estructurales a la economía, a la política del país, pero no más. De resto, la tónica de casi todos los gobiernos han sido de centro, centro-derecha. Entonces, el que lleguemos nosotros y presentemos unas reformas para tener un nuevo modelo de salud, un nuevo modelo pensional, mucho más solidario, una reforma laboral que le reconozca más derechos a la gente, un plan de desarrollo que está en torno al agua, en torno a lo que está pasando en el mundo, el cambio climático, cumplir con una jurisdicción agraria que es parte de los acuerdos de paz que no se han cumplido en nuestro país, pues no era fácil, especialmente porque llegamos no con mayorías en el Congreso. Digamos, el partido de gobierno per se, que es el pacto histórico, tiene 20 de 108 senadores. Claro, entonces hay que generar una serie de acuerdos. Logramos que el Partido Liberal, que es un partido tradicional, pero que ha tenido momentos interesantes de cercanía al progresismo en su historia, yo soy liberal, nos acompañe, y ahí son 13 senadores más y la mayor bancada de la Cámara de Representantes. Sectores de los verdes, comunes, que son los 5 senadores de la FARC, que antes estaban en la insurgencia y hoy hacen parte de la institucionalidad y han hecho un proceso de paz, y 5 representantes también nos acompañan. Hay algunos otros partidos pequeños independientes que también tomaron la decisión de hacer acuerdo con nosotros, y por supuesto hemos recibido el apoyo del partido de la U, que aunque es independiente, nos ha apoyado en nuestra agenda legislativa, que también es un partido con un número interesante de senadores y representantes. Entonces presentamos una agenda legislativa. La agenda legislativa ha ido saliendo. Hemos tenido un solo revés, que fue la reforma a la salud, que creo que muy rápidamente vamos a revivirla, porque ahí hay la construcción de un acuerdo que nos permita recoger lo que pasó y seguir adelante. Pero está avanzando una reforma pensional que muy seguramente cuando este programa se esté publicitando ya ha avanzado mucho más. Nosotros aspiramos a que la próxima semana salga la reforma pensional del Senado, ya votamos los temas más duros, más gruesos, más fuertes, y pasará a la Cámara. Tenemos una reforma laboral que se está debatiendo también en la Comisión Séptima de la Cámara, que también ha avanzado. Logramos sacar el Plan Nacional de Desarrollo, que es la ruta de dirección de este gobierno, lo sacamos del legislativo, una reforma tributaria que
pocas veces se ha hecho, porque esta vez no fue una reforma tributaria sobre el peso o los hombros de los ciudadanos, con más IVA, con más impuestos a la clase media y a la clase baja. No, fue una reforma tributaria que se centró en la producción petrolera, o sea, los grandes petroleros y el sector financiero. O sea, los que más reciben de la sociedad son los que más nos están aportando, aunque tuvimos un revés en la Corte Constitucional con algunos impuestos petroleros que vamos a ver cómo revivimos. De manera que hay una agenda legislativa interesante que ha ido saliendo, pero hay otro tipo de agendas, es el diálogo permanente con la gente. Y voy a poner un solo ejemplo. Desde que yo soy ministro, hemos tenido alertas de 1.500 movilizaciones sociales. Llegamos a tiempo a 1.400, evitamos que se nos convirtiera un bloqueo en la vía, una toma de una edificación pública, y de las 100 que terminaron en algún tipo de hecho bloqueando una vía, un hecho de orden público, en promedio en 24 horas las levantamos con diálogo. Solo una vez, y por escasos 10 minutos tuvo que actuar la policía en un bloqueo en una vía en Semana Santa entre Cali y Popayán. Pero de resto, absolutamente todo lo podemos solucionar hablando con la gente, acordando con la gente, y eso ha generado algo interesante, y con esto voy cerrando un poquito, pues, digamos, esta larga respuesta. En el estallido social se midió el grado de aceptación de los jóvenes con la policía. No pasaba del 10%, una vaina terrible, o sea, 10 personas reunidas jóvenes y solo uno creía en la policía. Y eso es muy grave para un país. Pues bueno, hicimos una medición, cerca de 50.000 encuestas, y pasamos de ese 10% ya a un 37%. Y cuando le preguntamos a los encuestadores qué había logrado en un año disparar la imagen de esa institución, nos dijo: la policía no se está enfrentando con los ciudadanos. Ustedes, Ministerio del Interior, están hablando con los ciudadanos y están arreglando problemas. O sea, el Estado está viendo, la gente está viendo que cuando hay conflictividad social, llega el Ministerio del Interior a tratar de resolver los problemas hablando, y no la fuerza pública con la fuerza legítima de todas maneras, pero de todas maneras fuerza, golpeando a los ciudadanos. Ministro, usted toca un tema muy importante y es el plan reformista tan ambicioso que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué está pasando en el Congreso? El apoyo que están recibiendo frente a las reformas más ambiciosas, la de salud, la laboral, la pensional, ¿están recibiendo el apoyo suficiente o van a pasar esas reformas? Yo entro al ministerio el día que el presidente le cuenta a Colombia que se rompió la coalición, que nos quedamos sin coalición y me toca en 12 meses ir reconstruyendo la fuerza y el respaldo del gobierno en el Congreso. Es evidente que en la Cámara lo hicimos mucho más rápido. En la Cámara pues, acaba de salir la reforma estatutaria de educación, que es otra de las ambiciosas, con una votación superior a 130 votos en promedio, o sea, una gran mayoría de 180 representantes a la Cámara. En otras regiones de América Latina le llaman diputados nacionales, acá le llamamos representantes a la Cámara, pues 130 y pico nos vienen acompañando. Hay una oposición que respetamos, que es democrática, y por supuesto la escuchamos y hablamos también con ellos. En el Senado han salido nuestras reformas. Tuvimos un revés en la Comisión Séptima del Senado cuando decidieron hundir la reforma a la salud, pero inmediatamente nos volvimos a sentar con todos y estamos en la construcción de un acuerdo que permita que esa reforma pueda salir adelante. Las otras reformas han tenido sus avances. Sí, quisiéramos que fuera mucho más ágil, mucho más rápido, pero hay que entender que nuestras propuestas no son maquillar las instituciones, sino transformar las instituciones, y que hay unos sectores tradicionales con los cuales hay que hablar muchas veces para lograr los acuerdos que permitan hacer este tipo de transformaciones y explicarles muy claramente hacia dónde nos dirigimos, hacia una sociedad mucho más liberal, mucho más progresista. No estamos buscando ni estatizar la economía, ni dar el salto al socialismo como algunos sectores, o al comunismo incluso, como algunos sectores de la oposición
la extrema derecha nos acusa. No, no, queremos es hacer un gobierno progresista y para eso hemos presentado ese tipo de reformas. Ministro, el presidente Gustavo Petro ha insistido varias veces en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué opina de eso y de hacerse la realidad, cómo se convocaría? En ciencia política hay un término interesante que es el bloqueo institucional y el bloqueo político. ¿Qué es el bloqueo político? Cuando tú tienes unas propuestas que quieres sacar adelante, fueron las propuestas que te eligieron en el gobierno y no tienes el ambiente político para que vayan adelantándose. Pero el bloqueo institucional, que es más grave, es que presentas las reformas y no te las aprueban. Y tratas de hacer tu gobierno y te bloquean por todos los lados. Cuando eso ocurre, en los regímenes parlamentarios se disuelve el gobierno y se cita a nuevas elecciones en donde se elige primer ministro y se elige a los congresistas. En los regímenes presidencialistas como el nuestro no hay esa salida. Y entonces habría que acudir al constituyente primario, que es el ciudadano, y decirle, mire, nos comprometimos a esto, pero no podemos hacerlo porque las instituciones que tienen que ayudarnos a hacerlo no nos dejan hacer. Yo no creo que eso haya pasado en Colombia. Yo creo que hay un margen muy amplio de conversación. Bueno, el mejor ejemplo fue la votación anoche de buena parte de la reforma pensional, muy fuertemente defendida por nuestros aliados, el Partido Liberal, el Partido de la U, acompañado por buena parte del Partido Verde, por partidos independientes. Por supuesto, nuestros partidos ayudaron con decisión. O sea, se demostró que en el Senado también podemos tener y generar esos consensos. Cuando en una sociedad, en la estructura de la sociedad, la estructura institucional, se pueden hacer las transformaciones, pues utilicemos lo que hay. El presidente hablaba un poco de que si existía ese bloqueo institucional, había que convocar al constituyente primario, que es el ciudadano, y obviamente el constituyente primario se tiene que representar de alguna manera, y la manera de representarse es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no descarto que en algún momento se pueda hacer, pero es que una Asamblea Nacional Constituyente y una reforma constitucional, en mi concepto, no puede ser la imposición de un sector de la sociedad a otro sector, aunque sea minoritario. Yo siempre he creído en la Constitución como un pacto de ciudadanos, y en el pacto de ciudadanos nos tenemos que escuchar todos. Si en Colombia hay algunas cosas que no se han desarrollado de la Constitución del 91 y necesitan reformarse, yo sería amigo de llamar a todas las fuerzas económicas, sociales, políticas y decirle, mire, nos está pasando esto, hagamos un acuerdo para hacerlo. Y es probable que eso termine en una constituyente, pero una constituyente que tú no haces de la noche a la mañana. Incluso en alguna declaración el presidente dice, bueno, hablemos de eso y puede ser dentro de 2, 3 años, ya cuando yo no sea presidente. Y es interesante, de manera que yo más bien recogería tu pregunta diciendo que yo creo que en el Congreso hay espacio para hacer las maniobras y las transformaciones que este país necesita. Ministro, cambiando un poco de tema, el Consejo de Seguridad de la ONU reiteró su apoyo a la implementación de paz y a la paz total, pues, de Colombia. ¿Cómo va a ser la implementación de los acuerdos de paz que ya se firmaron en el 2016 y también en estas conversaciones de paz con grupos guerrilleros como el ELN y las FARC? Hay unos avances que son importantes. Si tú miras, digamos, los índices de violencia en el país, bueno, Colombia tiene un problema de seguridad, pero si tú comparas con las últimas 2, 3 décadas, hemos mejorado mucho. O sea, el proceso de paz con las FARC fueron importantes para el país. En mi concepto, FARC ya no existen. Hoy existe una organización política que a través de canales institucionales están luchando por sus ideas y luchando por el poder. Son nuestros compañeros en el Senado, son nuestros compañeros en la Cámara de Representantes. ¿Qué ha ocurrido, digamos, en el entorno del país? Sí hay una guerrilla que tiene una tradición política, el ELN, más de 50 años en su lucha. Por primera vez se sienta con un gobierno y pacta un cese al fuego que ha tenido tropiezos, yo no los debo desconocer, pero ahí está esa guerrilla negociando. Pero ha habido otra cosa
que es alguna gente que terminó no entrando en el proceso de paz, y yo los veo ya no en la lucha por el poder nacional, sino por controlar territorios. ¿Y para qué? Un control de territorios que les permita fortalecerse militarmente a través de negocios ilegales como la coca, como la minería ilegal. Y entonces nos van generando unas fuerzas que son evidentes. El sur del país, en alguna zona minera de Antioquia, en la zona fronteriza por el Arauca. Y bueno, hay que ver cómo terminamos ese tema. Una opción evidente y que la trabajamos nosotros es el diálogo. En el sur del país tuvimos que romper, no diálogos, pero sí un cese al fuego que se había pactado con las EMC, que son esos grupos que antes estuvieron en la guerrilla de las FARC, pero que siguen en una lucha que yo la considero más del control territorial, control de esas economías ilícitas, y tuvimos que romper el cese al fuego y estamos combatiendo muy duro con ellos. También existen grupos del antiguo paramilitarismo que claramente tienen una vocación económica de obtener utilidades, rentas de economías ilícitas en otras regiones del país. Nos interesa tener algún tipo de negociación que termine en un sometimiento a la justicia, porque aquí hay una diferencia entre una negociación política con grupos guerrilleros y un sometimiento con otra serie de organizaciones criminales. Avanzamos, no es fácil, yo debo reconocer. Creo que el cese al fuego en algunas zonas se ha recibido bien, ha servido para tranquilizar algunas zonas del país, en otras zonas no ha sido tan bien respetado y hemos tenido dificultades, pero es una política en la que creemos. Nosotros tenemos que acabar la guerra en Colombia y acabar la guerra es hacer un acuerdo o controlar con la fuerza del Estado estas organizaciones. Para ello nos estamos metiendo, yo quisiera que fuésemos mucho más ágiles en la transformación económica del territorio. Pongo un ejemplo, el Cauca. ¿Por qué la gente siembra coca? Porque no tiene otra opción. Entonces, ayudémosles, que siembren café, que siembren cacao. ¿Por qué hay gente en la minería ilegal? Porque no los hemos formalizado. Y entonces los perseguimos y terminan en brazos del Clan del Golfo y las organizaciones paramilitares. Entonces, formalicémosles, hagamos unas reformas, permitamos que ellos trabajen dentro de la legalidad. Si nosotros transformamos la economía de un territorio, vamos a derrotar la violencia en ese territorio y en eso estamos. Ministro, la ONU también ha acogido también esa intención del gobierno por la reintegración de excombatientes. Sin embargo, ha mostrado como una preocupación frente a la violencia y a las muertes tanto de líderes sociales como de excombatientes de las FARC. ¿Qué se está haciendo para proteger a estos excombatientes y cómo se haría también para proteger a los futuros excombatientes de otras guerrillas que se unan a la paz? Hay toda una estrategia construida que desafortunadamente no se hizo en los años anteriores. Nosotros nos reunimos una vez al mes con ellos, hacemos un seguimiento de los acuerdos y especialmente el tema de seguridad. Hay unos espacios como el CECIVI, como el CIPRAG, o una serie de espacios en donde revisamos eso. Es evidente que por la propia conflictividad criminal de nuestro país se ha golpeado a muchos de esos combatientes y nos duele. Pero voy a marcar algunas cifras. Cuando nosotros recibimos, se había pactado una policía especializada en darle seguridad a esta gente. Creo que no habían 100. Hoy tenemos un general con más de 2.500 miembros de la policía en ello. Muchos de estos combatientes entraron a ayudarnos a darle seguridad a otra gente como en su labor de escoltas en la UNP, que es un organismo que ha adscrito a este ministerio, que le da seguridad a alguna gente que tiene amenazas, que tiene problemas, líderes políticos, líderes sociales, líderes étnicos, y ellos nos están ayudando, de manera que hay toda una estrategia que todo el día revisamos, ponemos recursos, ponemos equipos y ponemos gentes a darles protección a esta gente. Ministro, hablando un poco también de este proyecto tan ambicioso de la paz total que tiene el presidente Gustavo Petro como plan, ¿usted qué cree que le espera a ese proyecto, a la paz total en Colombia?
Si somos capaces de cambiar la economía de los territorios, vamos a tener paz total. O sea, el diálogo es necesario, es un camino, no hay que abandonarlo. Pero yo creo que si no somos capaces de entender la lógica del conflicto actual, cuál es la influencia del tráfico de cocaína, cuál es la influencia de la minería ilegal en el conflicto, estamos perdidos. Hay que cambiar eso, pero también hay que tomar decisiones audaces. Una decisión audaz que me duele que no hayamos sido capaces de tomar y que perdimos por un voto en el Congreso de la República cuando estuvo a punto de aprobarse fue, por ejemplo, la legalización de la marihuana para uso recreacional. No se justifica que en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del Cauca, la gente se esté matando y estén matando a nuestra gente por el control de esos cultivos de marihuana, cuando tú en la Quinta Avenida de Nueva York puedes comprar un cigarrillo o en Denver o en San Francisco o en el Valle del Napa o en Los Ángeles, sin ningún problema, un cigarrillo de marihuana. Yo creo que ahí nos ha faltado más audacia como sociedad para tomar unas decisiones legislativas. Acaba de tocar un punto muy importante y es la legalización de la marihuana. Hace 7 años ya se legalizó el uso de la marihuana medicinal, exactamente, pero aún falta esta legalización del uso recreativo. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe que no se haya dado ese paso todavía? Falta de audacia de nuestros líderes. Perdimos por un voto. Incluso un voto de uno de nuestros compañeros del pacto histórico, que no llegó a esa votación. Nosotros vamos a insistir porque creemos que de verdad es una locura que nosotros nos sigamos matando por algo que medio mundo ya es legal. Ministro, se sabe que la presencia del tren de agua aquí en Colombia, ¿no? ¿Cómo ha afectado la presencia de esta banda criminal la seguridad y la convivencia en el país? Toda presencia de una organización ilegal nos golpea. El Tren de Aragua es una realidad y es una organización, pero también hay que entenderla. Yo sí creo que cuando uno ve a esos muchachos venezolanos desarraigados de su territorio, un poco humillados en una tierra ajena, pues la violencia se comienza a convertir en un mecanismo de expresión, claro, que la rechazamos y que tenemos que proteger a todos los ciudadanos, pero también me parece un poco injusto que en un país como el nuestro, en donde hemos recibido, y no este gobierno, desde pasados gobiernos que lo hicieron bien, y debemos reconocerlo, incluso gobiernos de derecha que recibieron a los venezolanos entendiendo la situación que vivieron y les abrimos la posibilidad de atenderlos en nuestros hospitales, que fueran a nuestros colegios, porque tenemos que recibirlos, porque es que hay un principio básico de la humanidad y es la solidaridad. Sin ese principio dejamos de ser país, dejamos de ser sociedad. Me parece injusto que el Tren de Aragua sea como la macartización de los venezolanos. Muchos de esos venezolanos vienen, trabajan, nos ayudan, están con nosotros y a mí me duele que la noticia que siempre salga sea la del Tren de Aragua. Claro, yo creo que frente al Tren de Aragua hay que hacer una acción y se está haciendo una acción policiva fuerte que entre a someterlos, a capturarlos, pero yo también pensaría que a esa gente hay que abrirle algún camino, alguna posibilidad para que dejen ese actuar criminal. Es decir, también una negociación con el Tren de Aragua. Un sometimiento. Yo creo que valdría la pena explorar. Ojalá que ellos piensen en eso, un sometimiento a la justicia que permita en algún momento abrirles posibilidades en algo distinto a la criminalidad. Ministro, por último, el presidente Gustavo Petro ha dicho que la paz de Colombia es la paz de Venezuela. ¿Exactamente a qué se refiere el presidente Gustavo Petro con esta afirmación? Y si guarda relación con la masiva migración venezolana que se ha presentado en el país o con la presencia de los grupos irregulares que hay colombianos en Venezuela. La paz de Colombia es parte de la seguridad de muchas ciudades del mundo, no solo de Venezuela. Porque la paz de Colombia es bajar oferta de
de narcóticos ilegales en otros lugares. Cuando una organización económica quiere tener el monopolio de un negocio, compra más alto lo que quiere monopolizar y cuando quiebra a sus competidores, pues pone sus reglas de mercado y recupera lo que en algún momento pudo haber perdido. Es un poco la lógica económica. El monopolio de los productos ilegales son distintos, porque no es que llega un señor a una zona y le dice a los campesinos, siembren coca que les voy a pagar el doble de lo que le están pagando ahora. Y entonces quiebra a sus competidores y se queda con el mercado. Así no funciona. Allí llegan unos señores que le dicen, bueno, este negocio es mío y esta tierra es mía. Y el que no me siembre y no me venda a mí, lo mato y llega armado. Entonces es la lógica de la violencia. Y esa lógica de la violencia también se da en las rutas del narcotráfico. Yo tengo una ruta para meter en los puertos de España la droga. Y esa ruta la defiendo matando y la defiendo con violencia. Si nosotros comenzamos a controlar con un ejercicio de paz ese tema, pues vamos a bajar la violencia en esos países. No digo que se va a acabar el narcotráfico, no digo que se va a acabar la adicción a las drogas, muy seguramente se reemplazará por drogas sintéticas, pero sí le vamos a bajar mucha tensión y mucha violencia a ese negocio que evidentemente golpea seguridad en las calles de Nueva York o en las calles de otros lugares del mundo. Ahora, en América Latina, pues claro que es la paz de Venezuela, porque esas organizaciones que están al margen de la ley muchas veces utilizan a Venezuela como el sitio de refugio cuando se sienten atacadas por nuestras fuerzas militares y de policía. Ahora, claro, en lo de Venezuela se necesita mucho más. Algo que se necesita, que parece que en América no hemos aprendido todavía, es no bloqueemos a ese país, porque si lo bloqueamos, terminamos bloqueando a sus ciudadanos y terminamos haciéndole daño al propio Colombia. Buena parte de esos 2 millones o 3 millones que están aquí o han pasado de venezolanos que han pasado por nuestra tierra y que van buscando el tapón del Darién, algunos se bajan hasta Chile a conseguir trabajo, Argentina, otros se van para buscar alguna posibilidad en Estados Unidos, en Centroamérica, están haciendo eso y están generando un negocio ilegal terrible de migración y de trata de personas, es porque bloqueamos su economía. Al bloquearle la economía a Venezuela, no golpeamos al gobierno, golpeamos al pueblo venezolano. Ministro, nuevamente muchísimas gracias por recibirnos aquí y por este panorama tan amplio que usted nos brinda. Mil gracias a ustedes. Y a ustedes también muchísimas gracias por conectarse con nosotros en esta entrevista. Soy Liz Castrellón desde Bogotá, Colombia. Hasta pronto.